un lado se encuentra la poderosa e imponente manada de búfalos del Cabo, firme como fortalezas vivientes en la sabana. Al otro lado están los leones, maestros cazadores, pacientes y calculadores. Cuando dos fuerzas de la sabana se enfrentan, ¿quién saldrá victorioso? Un momento aterrador. Un furioso búfalo salvaje lanza al aire a un león. El amanecer se extiende lentamente por la vasta sabana africana. Los primeros rayos de sol caen sobre interminables extensiones de hierba dorada que llegan hasta el horizonte, donde el calor que se eleva del suelo seco hace que el aire brille en ondas ondulantes. Esta es una tierra inhóspita, donde rara vez llueve y el calor diurno puede abrazar a todos los seres vivos. Desde la fina niebla de la madrugada, enormes siluetas oscuras aparecen gradualmente en medio del mar de hierba. Son búfalos africanos. Con sus enormes cuerpos y su increíble fuerza, estos animales están considerados entre las criaturas más peligrosas del continente. Un búfalo adulto puede pesar casi 1 tonelada, con músculos que se ondulan bajo una piel gruesa y ojos tranquilos, pero siempre alertas. Pero su característica más distintiva reside en la cabeza. Un par de pesados cuernos curvados crecen a ambos lados, uniéndose en el centro para formar un sólido escudo óseo similar a un casco natural. En los enfrentamientos, estos cuernos se convierten en armas aterradoras, lo suficientemente poderosas como para lanzar o herir gravemente a cualquier enemigo. Aún así, el verdadero poder del búfalo no reside en un solo individuo, reside en la manada. Los búfalos africanos viven en grandes grupos que pueden llegar a contar con cientos de ejemplares. Se desplazan juntos por la sabana, formando olas de movimiento lentas pero poderosas. Dentro de la manada, cada miembro desempeña un papel. Las crías y los ancianos permanecen en el centro, el lugar más seguro. A su alrededor se encuentran los adultos fuertes, formando un sólido anillo de protección. Cuando aparece el peligro, la manada cambia inmediatamente de formación. Se aprietan entre sí, se vuelven hacia afuera y bajan sus cuernos hacia la amenaza. Desde la distancia, la manada parece una pared viviente, una fortaleza móvil construida a partir de músculos, cuernos y unidad,
Esta estrategia defensiva se ha ido perfeccionando a lo largo de millones de años de evolución. Gracias a ella, los búfalos pueden resistir a muchos de los depredadores más peligrosos de África, incluidos los leones, porque en la sabana, donde la fuerza individual a veces no es suficiente, la unidad de la manada se convierte en el arma más poderosa. Y gracias a esa fuerza, el búfalo africano ha sobrevivido a lo largo de innumerables generaciones, convirtiéndose en uno de los símbolos más resistentes de la fauna africana. Pero ni siquiera una fortaleza viviente es completamente segura. No muy lejos, unas siluetas difusas se mueven lentamente entre la hierba alta. Son leonas, las principales cazadoras de las llanuras africanas. Avanzan casi sin hacer ruido. Con el cuerpo agachado, cada paso cuidadoso, los ojos fijos en la manada de búfalos que tienen delante. Cada movimiento está calculado. Por fin, llega el momento. Un búfalo reduce la velocidad en la parte trasera de la manada, lo suficiente como para crear un pequeño hueco. Inmediatamente, los leones actúan. Uno carga directamente hacia el objetivo, mientras que los demás se dispersan rápidamente para cortar las vías de escape. Pero la manada de búfalos reacciona casi al instante. En cuestión de segundos, toda la manada se convierte en un muro viviente. Los leones se dan cuenta de que el ataque ha salido mal. La emboscada se desmorona rápidamente. La manada se ve obligada a retirarse, deslizándose de nuevo entre la hierba alta, mientras que la manada de búfalos sigue firme, protegiendo a los miembros más débiles en el centro. En la sabana africana, donde a menudo dominan los depredadores, a veces la unión de las presas se convierte en su mayor fortaleza. Pero en la sabana africana, los depredadores más grandes no siempre son los cazadores más eficientes. En comparación con los leones, que se basan en la fuerza y las tácticas de grupo, hay un asesino mucho más pequeño con una tasa de éxito en la caza mucho más sorprendente. Se trata del gato de patas negras, tan pequeño que un adulto solo pesa unos 2 kilos.
Este gato casi desaparece entre la hierba seca de la sabana cuando cae la noche. Pero no te dejes engañar por su tamaño. El gato de patas negras es uno de los cazadores más eficaces del mundo animal. Su tasa de éxito en la caza puede superar el 60%, significativamente superior a la de los leones o los leopardos. Cada noche, puede llevar a cabo docenas de pequeños ataques, moviéndose constantemente por las praderas en busca de presas. Debido a esta implacable capacidad de caza, al gato de patas negras se le conoce a veces con un nombre mucho más aterrador que su tamaño: la muerte de los roedores. En la sabana africana, la fuerza no siempre reside en el tamaño. A veces, los depredadores más eficaces son los que son pequeños y casi invisibles en la oscuridad. Cuando llega la estación seca, el ambiente de la sabana comienza a cambiar. Para las manadas de búfalos africanos, es la época de reproducción. La calma habitual dentro de la manada se rompe gradualmente a medida que los machos maduros se vuelven más tensos y agresivos. El instinto de competir los lleva a luchar por el dominio y la oportunidad de transmitir su linaje. En un espacio abierto dentro de la manada, dos machos se acercan el uno al otro, bajan la cabeza, raspan el suelo con sus pezuñas y respiran con dificultad bajo el sol abrasador. Entonces se produce la colisión. Dos enormes pares de cuernos se golpean entre sí, y el sonido resuena como un trueno en toda la sabana. Empujan con todas sus fuerzas para hacer retroceder al otro, y el polvo se eleva alrededor de la intensa contienda. Al final, uno se ve obligado a retirarse. El ganador se mantiene firme entre la manada, levantando la cabeza en señal de poder. Durante la temporada de apareamiento, la unidad que antes ayudaba al búfalo a resistir a los depredadores da paso temporalmente a la competencia interna, en la que solo los individuos más fuertes pueden continuar su linaje. A lo lejos, en el horizonte, un profundo estruendo comienza a extenderse por la sabana. Son las pezuñas de decenas de miles de ñus que se desplazan por las praderas secas. Desde arriba, toda la manada parece un enorme río viviente que fluye lentamente por la vasta tierra. Esta es una de las mayores migraciones de la tierra. Cada año, cuando la sabana comienza a secarse, los ñus emprenden un viaje que puede extenderse a lo largo de miles de kilómetros. No dependen de mapas ni de una memoria precisa del paisaje. En cambio, sus cuerpos pueden percibir cambios sutiles en el aire, el aumento de la humedad, el olor de tormentas lejanas. Este antiguo instinto guía a la manada hacia tierras donde aún quedan pastos verdes y agua.
Pero este viaje nunca ha sido fácil. A lo largo de la ruta migratoria, los depredadores siempre están cerca. Los leones se esconden en la hierba alta. Los guepardos rastrean a los individuos más lentos y los perros salvajes africanos están listos para lanzarse a largas e implacables persecuciones. Un solo momento de separación de la manada, y un individuo puede convertirse en presa al instante. Por eso los ñus siempre se mueven juntos, formando enormes masas en movimiento. Una estrategia de supervivencia basada en el número y la vigilancia colectiva. En la sabana africana, esta gran migración no es solo un viaje en busca de agua y pasto. También es una dura prueba, en la que cada paso se encuentra en la frágil frontera entre la vida y la muerte. En medio de la vasta sabana, bajo la escasa sombra de una vieja acacia, una hembra de guepardo descansa con sus cachorros. Los jóvenes guepardos han crecido. Sus patas son más largas y sus ojos comienzan a agudizarse. Pero aún son torpes, sus carreras aún no son firmes, y sus saltos a veces solo terminan en divertidas caídas en la hierba. Hoy aprenderán una lección importante. La madre se levanta de repente, sus orejas se mueven ligeramente y sus ojos se fijan en la distancia. En la sabana, un pequeño grupo de antílopes pasta tranquilamente. Los cachorros se callan de inmediato. Bajan el cuerpo y observan cada movimiento de su madre. No participarán en la caza. Su tarea es solo aprender. La gacela baja el cuerpo hasta casi tocar el suelo. Su pelaje dorado y manchado se confunde perfectamente con el color de la hierba seca. Cada paso es tan ligero que casi no hace ruido. La distancia se acorta poco a poco. Entonces, en una repentina explosión, acelera. Su cuerpo flexible se lanza hacia adelante como una flecha. El antílope se da cuenta del peligro e intenta saltar, pero la distancia ya es demasiado corta. En solo unos segundos, la persecución ha terminado. El guepardo arrastra a su presa a la sombra de un arbusto cercano. Se oye un suave ladrido.
Los cachorros corren inmediatamente hacia él, con los ojos brillantes de emoción. Pero esto no es solo una comida, es su primera lección de supervivencia. En la dura sabana africana, cada nueva generación de cazadores debe aprender a moverse en silencio, esperar el momento adecuado y atacar con precisión, habilidades que determinarán si pueden sobrevivir en este mundo salvaje. En otra parte de la sabana, otro grupo de cazadores se mueve silenciosamente por la pradera. Son perros salvajes africanos. Con sus grandes orejas erguidas y su pelaje con manchas aleatorias, se encuentran entre los depredadores más eficientes del planeta. Pero lo que los hace especiales no es solo su velocidad o resistencia, es su absoluta unidad. Los perros salvajes africanos viven en manadas muy organizadas, que a veces cuentan con más de 20 individuos. Cada miembro tiene un papel claro en la caza. Se mueven juntos, observan juntos y, cuando comienza la persecución, toda la manada se coordina casi a la perfección. A diferencia de muchos otros depredadores, no dependen de breves ráfagas de velocidad. En cambio, dependen de la resistencia y la estrategia. Los individuos se turnan para perseguir a la presa, agotando gradualmente a su oponente. Dentro de la manada, los miembros se cuidan unos a otros. Las crías son criadas y protegidas por todo el grupo. Porque para los perros salvajes africanos, la supervivencia no depende del individuo más fuerte, reside en la fuerza de todo el colectivo. A medida que el sol se hunde lentamente hacia el horizonte, la última luz dorada se extiende por la vasta sabana. El aire se vuelve más tranquilo. Entonces, un sonido familiar resuena en la oscuridad que cae. La risa aguda de la hiena manchada. Desde la noche, comienzan a aparecer formas bajas y poderosas. Las hienas tienen cuartos delanteros muy desarrollados, hombros altos y pasos incansables. Sus cuerpos están hechos para la resistencia y las largas persecuciones por la sabana. Durante muchos años, las hienas se consideraban animales que solo se alimentaban de carroña, pero la realidad es diferente. La mayor parte de su alimento proviene de la caza activa, y su sociedad es mucho más compleja que la de muchos otros depredadores. Dentro del clan, el poder pertenece a la hembra dominante. Ella determina el orden y la estabilidad de todo el grupo. En profundas madrigueras de tierra a lo largo de la sabana, crecen las crías de hiena. Todavía son pequeñas, con ojos grandes y pelaje suave. Pero con el tiempo, se convertirán en poderosos cazadores, continuando el papel de las hienas en el mundo salvaje.
desde manadas de búfalos que se mantienen firmes como fortalezas vivientes, hasta la interminable migración de ñus que cruzan las praderas. Desde las silenciosas huellas de los guepardos en la hierba alta, hasta las disciplinadas persecuciones de los perros salvajes africanos. Y cuando cae la noche, la risa de las hienas resuena una vez más en la vasta sabana. Cada especie tiene su propio papel. Los depredadores dan forma al equilibrio del ecosistema. Las presas sostienen el flujo de la vida. Todos conviven en una red compleja, donde la vida y la muerte siempre caminan de la mano. En la sabana africana, nada existe por sí solo. Todo se mezcla, creando una gran sinfonía de la naturaleza, la sinfonía de la supervivencia. As the night slowly retreats and the first light of a new day returns to the savanna, giraffes stroll leisurely among the scattered acacia trees across the grassland. Their long necks stretch high as they patiently search for the remaining clusters of young leaves on the tall branches, where few other animals can reach. Each of their steps is slow yet graceful, as if they have long been accustomed to the calm rhythm of life on this vast land. Not far away, zebras gather in small groups, moving while grazing. Their distinctive black and white striped coats weave together into living patterns, making the whole herd look like a shifting painting across the golden sea of grass. Occasionally, a few lift their heads to scan the surroundings, their ears twitching slightly to catch distant sounds. At the rare water holes left behind after the dry season, flamingos stand in rows along the water's edge, their long, slender legs reflected on the still surface. Among them, white herons patiently wait for prey, sometimes spreading their wings gently to fly to another corner of the pool. Before long, a herd of massive African elephants arrives, their heavy yet calm footsteps making the ground tremble slightly. The elephant calves trot playfully around the herd, sometimes mischievously swinging their small trunks as they chase one another in carefree joy. Meanwhile, the adult elephants maintain their calm composure, occasionally pausing to observe the surrounding space with watchful eyes, like silent guardians of the entire herd. Amid such vast scenery, the savanna is never truly quiet. A gentle wind sweeps across the tall grass, creating a constant rustling sound that blends with the thudding of hooves on the dry ground and the scattered calls of many creatures. All these sounds merge into a vibrant daytime symphony of the savanna, a place where life stretches to the horizon, where every creature continues its journey beneath the wide African sky, ever changing yet never losing its rhythm.
no necesita colmillos ni fuerza explosiva. Los dragones de Komodo matan con facilidad utilizando veneno y paciencia. Los perros salvajes africanos, por otro lado, dependen del trabajo en equipo para ganar más del 80% de sus cacerías. Quizás en el mundo de la supervivencia, el más fuerte no es el más feroz, sino el que sabe exactamente lo que hay que hacer para seguir con vida. El dragón de Komodo y las emboscadas mortales. Escondida entre las áridas islas de Indonesia Komodo, Rinca y Flores, vive una criatura aclamada como el último descendiente superviviente de la era jurásica, el dragón de Komodo. Con una longitud de más de 3 metros y un peso de más de 70 kilogramos. No solo es el lagarto más grande del mundo, sino también el depredador más importante del ecosistema de su isla. A diferencia de carnívoros famosos como los leopardos o los leones, los dragones de Komodo no necesitan emboscadas ni persecuciones. Son maestros de la paciencia y utilizan el tiempo como arma. Con un solo mordisco, dictan sentencia de muerte. Sus dientes son afilados como cuchillas. Pero aún más aterradora es su saliva, cargada de bacterias peligrosas y veneno que reduce la presión arterial, altera la coagulación y detiene lentamente los órganos. Las presas, como el ciervo de Timor o el pequeño búfalo de agua, una vez mordidas, huyen, pero nunca muy lejos. Paso a paso se debilitan y luego se derrumban. El dragón de Komodo las sigue en silencio, guiado por el olor de la sangre, esperando el momento inevitable. Sin velocidad, sin fuerza bruta, solo veneno y paciencia. El dragón de Komodo es la prueba viviente del principio, en la naturaleza. Quien espera, gana. En lo profundo de los bosques de la India y Sri Lanka, acecha otra criatura, el oso perezoso, Melursus ursinus, con su pelaje negro y hirsuto, su largo hocico y su andar encorvado. No parece una amenaza. A primera vista, se podría confundir con un gentil insectívoro como el panda. Pero el oso perezoso es en realidad una furia con garras.
Se alimenta de termitas, hormigas y frutos del bosque, y está armado con largas garras en forma de hoz lo suficientemente fuertes como para desgarrar la corteza de los árboles o excavar en nidos subterráneos. Su agudo olfato detecta colonias de termitas desde lejos, mientras que sus labios largos y flexibles pueden aspirar insectos como una manguera de succión viviente. Sin embargo, lo que hace peligroso al oso perezoso es su temperamento volátil. Con una vista deficiente, a menudo reacciona violentamente ante encuentros repentinos, incluso cuando no se siente realmente amenazado. Se han registrado numerosos casos de personas atacadas simplemente por acercarse demasiado mientras el oso excavaba en busca de termitas. En la naturaleza, el oso perezoso incluso se enfrenta a los tigres, un desafío casi impensable para un animal de tamaño tan modesto. Un rugido es su última advertencia. Si el intruso no se retira, el oso perezoso se lanza a la batalla, no por el territorio, sino simplemente porque no le gusta que le molesten. Entre los principales depredadores de África, el perro salvaje africano, Lycaon pictus, suele subestimarse debido a su complexión delgada y a su falta de la apariencia majestuosa de los leones o los leopardos. Sin embargo, este animal es el verdadero maestro estratega de la sabana, con una de las tasas de éxito en la caza más altas de la naturaleza, más del 80%. Perteneciente a la familia de los cánidos, Canidae. El perro salvaje africano tiene muchas características únicas que lo diferencian de sus parientes cercanos. Su pelaje moteado de manchas amarillas, negras y blancas no es por belleza, sino para camuflarse perfectamente en los bosques abiertos y las praderas. Cada individuo tiene un patrón único, como una huella digital, sin dos iguales. Tienen patas largas, cuerpos ligeros y garras no retráctiles. Todo ello optimizado para la velocidad y la resistencia. Capaces de correr a una velocidad constante de 50 a 60 km por hora durante varios minutos. Los perros salvajes africanos son los verdaderos atletas de maratón de la naturaleza. Pero lo que realmente hace excepcional a esta especie es su comportamiento social altamente desarrollado. Viven en grandes manadas, de entre 6 y 20 individuos, con una jerarquía clara y una coordinación casi militar durante las cacerías. Cada persecución se coordina en silencio mediante vocalizaciones, señales corporales e incluso contacto visual directo. No es la fuerza de uno, sino la unión de muchos lo que garantiza el éxito.
Aún más notable es su altruismo y su capacidad para compartir. A diferencia de muchos carnívoros, los perros salvajes no luchan por la comida. Distribuyen la comida de forma equitativa y a menudo regurgitan para alimentar a los cachorros, los heridos o los ancianos. Un acto extraordinario de desarrollo social poco común en el reino animal. Dos, con su mezcla de resistencia, inteligencia y trabajo en equipo. Los perros salvajes africanos no son solo depredadores, son símbolos vivos del poder de la unidad en la naturaleza. En una tarde sofocante, el sol dorado cubre la vasta sabana. Una manada de impalas pasta cerca del borde del bosque, mirando de vez en cuando hacia los campos. La paz parece perfecta, pero no muy lejos. La manada ha tomado posición. 6 perros salvajes se dispersan en forma de media luna, utilizando las crestas y los arbustos como cobertura. No se oye ningún ruido, ni respiración pesada. Solo se ven sus ojos agudos y las señales tácitas que se intercambian en silencio. Comienza la caza. Un impala joven entra en pánico y se desvía hacia un gran charco que cree que le proporcionará refugio. Pero esa misma decisión sella su destino. Por fin, la caza termina y la manada comienza a darse un festín. No porque sean más fuertes, sino porque son más inteligentes. Están mejor coordinados y nunca cazan solos. En la naturaleza, algunos animales son venerados por su aspecto imponente, mientras que otros son despreciados por astutos o engañosos. Pero la hiena, con su inquietante risa que resuena en la noche, inspira respeto en toda África, no por su aspecto, sino por su persistencia, astucia y valentía a la hora de enfrentarse a cualquiera que se atreva a desafiarla. La hiena manchada, Crocuta crocuta, es el miembro más grande de la familia de las hienas y se distribuye ampliamente por las praderas y bosques abiertos de África.
aunque a menudo se las descarta como meros carroñeros, en realidad son cazadores muy eficaces, ya que entre el 60 y el 70% de su dieta proviene de presas que matan ellos mismos. Anatómicamente, las hienas poseen las mandíbulas más fuertes de los mamíferos carnívoros, con una fuerza de mordida que supera los 1100 libras por pulgada cuadrada, lo suficientemente potente como para aplastar los huesos de las patas de un búfalo. Su sistema digestivo es extraordinariamente adaptable, lo que les permite consumir piel, huesos y tendones, partes que muchos otros depredadores dejan atrás. Las hienas viven en clanes estructurados bajo un sistema matriarcal. Las hembras son más grandes, dominantes y suelen liderar tanto la caza como la defensa. Un solo clan puede llegar a tener hasta 80 individuos, con una jerarquía estricta en la que el poder y el acceso a la comida están directamente relacionados con el rango. En África, donde las largas estaciones secas traen consigo la escasez de comida y agua, las hienas no solo cazan, sino que también aprovechan cualquier oportunidad para sobrevivir. No temen seguir a otros depredadores, acechando para robarles sus presas o atacar cuando es el momento adecuado. Las hienas se enfrentan con frecuencia por el alimento a leopardos, perros salvajes africanos, guepardos e incluso leones, sus rivales ancestrales. Un clan lo suficientemente grande puede incluso ahuyentar a un león solitario, especialmente cuando el número juega a su favor. En la implacable naturaleza salvaje africana, donde los fuertes no siempre sobreviven, las hienas encarnan una simple verdad. En la naturaleza, a veces la oportunidad lo es todo. Para la mayoría de los animales africanos, el agua es un salvavidas. Pero para el hipopótamo, Hippopotamus amphibius, no es solo para beber, es su hogar, su refugio y su campo de batalla. En las regiones áridas, donde las temperaturas diurnas superan los 40 grados Celsius, los hipopótamos se han convertido en los silenciosos gobernantes de los ríos y lagos. Los hipopótamos son semiacuáticos, lo que significa que gran parte de su vida transcurre en el agua. Sus enormes cuerpos, que pesan entre 1.500 y 3.000 kilogramos, no están adaptados para soportar el sol intenso, ya que carecen de glándulas sudoríparas como los humanos. En su lugar, secretan un líquido rosáceo, a menudo llamado sudor de sangre, que actúa como protector solar natural y escudo antibacteriano. Durante el día, los hipopótamos se sumergen en el agua, dejando solo los ojos, las orejas y las fosas nasales fuera de la superficie. Por la noche, salen a pastar
siguiendo senderos conocidos durante kilómetros en busca de hierba. Sin embargo, no pueden alejarse demasiado del agua, ya que su piel se agrieta y se deshidrata rápidamente cuando se expone al sol durante largos periodos de tiempo. Debido a que dependen completamente del agua, los ríos y los lagos, especialmente en la estación seca, se convierten en territorios muy valiosos. Y es aquí donde estallan brutales batallas entre los machos. ¡3! Al amanecer. El lago está en calma, con una manada de hipopótamos descansando en silencio. Pero bajo la quietud, la tensión se acumula. En orillas opuestas, dos enormes hipopótamos machos, cada uno con un peso de más de 2 toneladas, se enfrentan a pocos metros de distancia. Se reconocen mutuamente. Uno de ellos es el amo reinante de este tramo del río. El otro, un poderoso intruso en la flor de la vida, ha cruzado la frontera. Comienza la batalla. Tras varios minutos de feroz combate, uno de ellos comienza a flaquear y se retira con la boca y el cuello manchados de sangre. El vencedor no mata a su oponente, sino que se asegura el dominio sobre el territorio, las hembras y la fuente de agua vital. Aunque a menudo se les considera dóciles porque se alimentan de hierba, los hipopótamos se encuentran entre los animales más peligrosos de África, ya que causan más muertes humanas cada año que los leones, los elefantes o los cocodrilos. Son agresivos, ferozmente territoriales y atacan a cualquiera, incluso a los humanos, si se sienten amenazados. En esta tierra abrasada por el sol, donde cada gota de agua es más preciosa que el oro, las batallas de estos gigantes no solo son por la supervivencia, sino también por el dominio. Cuando se habla de los depredadores más mortíferos de África, la gente suele pensar en leones, leopardos o hienas. Pero hay un asesino silencioso, que rara vez se ve, cuyo único golpe puede acabar con una vida al instante. El cocodrilo del Nilo, Crocodylus niloticus, conocido como el asesino invisible de los ríos,
El cocodrilo del Nilo es uno de los reptiles más grandes del mundo. Los adultos pueden alcanzar los 5 a 6 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada, y están armados con mandíbulas llenas de más de 60 dientes afilados como cuchillas. Sus mandíbulas inferiores, inmensamente fuertes, les permiten sujetar y atrapar a sus presas con un solo mordisco. Lo más aterrador es que no mastican, sino que desgarran la carne con el mortal giro de la muerte bajo el agua. Estos depredadores de sangre fría pueden permanecer inmóviles durante horas, sumergidos o descansando en las orillas de los ríos, pareciendo poco más que un tronco a la deriva. Con los ojos y las fosas nasales situados en la parte superior de la cabeza, pueden permanecer casi completamente ocultos bajo el agua, observando sin ser detectados, antes de atacar cuando la presa se acerca a pocos metros. Cada año, millones de ñus, cebras y búfalos emprenden migraciones épicas que abarcan cientos de kilómetros en busca de agua y pastos frescos. En el camino, deben cruzar grandes ríos como el Mara o el Grumeti, donde les acechan los cocodrilos del Nilo. Los cocodrilos arrastran a sus presas al agua, las ahogan hasta que pierden el conocimiento y luego comparten silenciosamente el botín con otros de su especie. La escena puede desarrollarse en cuestión de minutos, pero el miedo que deja persigue a las manadas migratorias durante días. En toda la naturaleza salvaje de África, algunos depredadores acechan en las sombras de la noche. Otros persiguen a sus presas a plena luz del día. Pero el cocodrilo del Nilo solo necesita permanecer inmóvil para sembrar el terror con cada paso que da cerca del río. En la inmensidad de la naturaleza, donde la vida y la muerte están separadas por un solo aliento, todas las criaturas sobreviven no por suerte, sino por instinto, habilidad y, a veces, por una persistencia inquebrantable. Cada día, bajo el sol abrasador, en lo profundo de los bosques o bajo las aguas aparentemente tranquilas, se libra una lucha por la supervivencia, silenciosa pero despiadada, brutal pero equilibrada. No hay lugar para la vacilación. No hay recompensa por la misericordia. La naturaleza no es justa, pero siempre es clara. El superviviente no es el más fuerte ni el más rápido, sino el que sabe adaptarse, el que sabe esconderse, el que sabe esperar y el que sabe cuándo actuar. Los humanos podemos creer que hemos conquistado el mundo,
pero ante la naturaleza no somos más que meros observadores. Lo que se desarrolla ahí fuera, los instintos primarios, las batallas tácitas, las decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, es el testimonio más claro de la majestuosidad de la vida misma. Y tal vez, la mayor lección que nos deja la naturaleza no es su brutalidad, sino su resiliencia. En medio del caos y el cambio, la vida siempre encuentra un camino, en silencio, con obstinación y sin rendirse,